Yo soy actor y lo seguiré siendo siempre. Muchas de las cosas que he aprendido me han llevado a ser director, dramaturgo, profesor. Ser profesor ha sido lo que me ha dado más estímulo y más alegría en los últimos tiempos. Ha sido precioso. 300 o 400 alumnos que han podido encontrar su personaje y trabajarlo. Tú sales a escena y a lo que haces se le llama personaje. El personaje no existe, eres tú haciendo cosas. No tenemos ni idea, pero estas frases pueden encerrar el misterio que hay en la actuación. El niño Juan Carlos era un chiquillo cortito de carácter, me decía, es decir, muy tímido, introvertido, muy feliz. He vivido siempre en el casco antiguo, he vivido en la Alfalfa, que es el centro geográfico de la ciudad. Teníamos nosotros la casa, mi familia, una casa de 3 plantas, muchos niños, 7 hermanos y mucha gente que entraba y salía, amigos, y mucha felicidad. Pero en el fondo, cuando yo crezco, me doy cuenta de que hay algo, los silencios sobre todo. Esto ya es un tópico, ¿no? No se hablaba de las cosas que pasaban en la guerra, había mucha mentira soterrada en las medias verdades que se decían. Sevilla era una ciudad superada por las circunstancias, una ciudad con muchos silencios, como pasaba en todo, con una tendencia, y esto después se puede haber reflejado en mi teatro, con una tendencia a la fiesta y a la alegría que ocultaba seguramente mucha tristeza, pero que es nuestra manera natural de reaccionar ante estas cosas. Yo creo que la España de ese niño era así. Ahora, ¿cómo la recuerdo yo? Pues con recuerdos preciosos, yo qué sé, de Semana Santa, de levantarme por la mañana con el rosario de la aurora, que para mí era una cosa misteriosa. Mira, yo descubro el teatro, o yo qué sé si me lo descubren. Yo me ponía fatal cuando tenía que hacer una de estas cosas en público, salir con el cuarteto y cosas así. Un día el cura de literatura, estando ya en preuniversitario, con 16 años, dice: vamos a montar este año, que es el aniversario de las escuelas pías, que es donde yo me eduqué, una obra de teatro. Aquí traigo el texto, vamos a leer el texto. Leímos el texto y cuando lo hubimos leído, dice: bueno, voy a hacer el reparto. David, que era el protagonista, Sánchez. Y yo me quedé, o sea, no me podía imaginar que a un tipo como yo le podían dar un protagonista de una obra de teatro. Al lunes siguiente, en la clase de matemáticas, llegó el profesor de matemáticas, que era don Julio, hizo así y dijo: Sánchez, póngase de pie. Y yo me acojoné, claro, porque es que yo no, de matemáticas cero, ¿no? Entonces yo, el truco que tenía es que me sentaba detrás del empollón de la clase, que se llamaba Servando, era una excelente persona, pero un tío sabio. Yo me sentaba, entonces era como un camaleón, me ponía blanco, del color de la pared. Entonces cada vez que el profesor miraba, nunca me veía a mí. Siempre decía: a ver quién, Servando, salga a la pizarra, ¿no? Porque era el lucido. Pero aquel día me sacó y yo dije: Dios mío, algo está pasando, qué horror, qué horror, qué horror. Y me dice: tengo que felicitarlo. Es usted un gran actor. Y empezó a decirme cosas y yo empecé a ponerme colorado, brillante, y ahí descubrí que esto del teatro estaba muy bien. Pasaron un par de años, fui a la Facultad de Medicina, mi amigo Luis Núñez, que fue uno de mis padrinos, digamos, me dijo: llégate a la calle Doña María Coronel, que hay un local donde están los Teus, y hay un tal Joaquín Arvide que necesita un actor para un montaje. Fui, me cogió, y aquello empezó a rodar y hasta hoy. En la facultad de pronto aparece un tipo larguirucho que se sienta por ahí en las últimas filas como yo, los que estábamos metidos en otras cosas, nos sentábamos en las últimas filas y empezamos a hablar y resulta que le gusta el teatro. Entonces yo le digo: oye, ¿por qué no te vienes a un ensayo de un grupo universitario que hay aquí? Me parece que fue así, ¿eh? Ya te digo que la memoria tiene sus trucos. Me dice: bueno, venga, vale. Y lo llevé al TEU de Arvide, al Teatro Universitario de Arvide, lo presenté allí y allí, bueno, si tenías afición enseguida enganchaba y te quedabas. Empezamos ahí nuestra amistad y empezamos los dos profesionalmente juntos en el teatro. Pues yo conozco a Juan Carlos Sánchez desde el Pleistoceno, a finales de la década de los 60, en la Facultad de Medicina. Yo le dije que estaba interesado en el teatro, que me iba a apuntar al TEU de Medicina y él me dijo que iba al
TEU del distrito que dirigía Joaquín Arvide, que se le quería acompañar. Y desde entonces, porque poco antes de la pandemia me llamó y me dijo: Miguel, estoy revisando papeles antiguos y he encontrado un programa en el que se testifica que tú y yo salimos juntos al escenario de Lope de Vega hace 53 años. Y ahora tengo que declarar solemne y oficialmente aquí frente al mar que yo siempre he pertenecido a las minorías, para bien y para mal. Y el mundo, la humanidad, se divide en dos grandes grupos: los que no han conocido, los que no conocen y han frecuentado a Juan Carlos Sánchez, y una minoría, entre los que me cuento, que sí conocemos y sí hemos frecuentado a Juan Carlos Sánchez. ¿Se puede decir más con menos? Pues como se dice ahora, ahí lo dejo. Besos espachurraos. El amigo del alma, ¿no? Se le llama eso. El amigo íntimo se llamaba cuando yo estaba en el colegio, que el amigo íntimo con el que tú te expresas de verdad y al que le cuentas tus problemas y todo eso. Pues ese era y es Miguel Reyán. Yo estuve con Arvide 5 años, hicimos mucho teatro, nos divertimos mucho, viajamos por pueblos, aprendimos el oficio, mucha risa, mucha diversión, mucha miseria también en cuanto a que viajábamos, los teatros eran infames. Es curioso cómo los teatros reproducen el esquema de la sociedad, ¿no? Yo eso lo aprendí. O sea, tú llegas a un teatro y te das cuenta que el patio de butacas puede estar perfectamente todo tapizado, todo limpio, y sin embargo entra el telón hacia atrás, en aquella época digo, y no hay ni agua para lavarse las manos. Es decir, a nosotros no se nos daba la posibilidad de ser personas que tuvieran necesidades. Íbamos y tenías que poner una palangana. Ya hemos visto el viaje en ninguna parte, ¿no? Yo he vivido en esa época de infancia de teatral y también en la juventud ese viaje a ninguna parte, porque no contábamos con el cariño en cuanto a ser tratados como personas, ¿no? que nos merecíamos. A mí eso me despertó ya desde el principio una especie de conciencia de que en esta profesión habría muchas cosas que mejorar. En ese momento se plantea la crisis en el grupo de Arvide, que era un grupo muy divertido y encantador, y que además hacíamos un teatro interesante de autores importantes, pero era el teatro de cámara, o sea, un teatro que te autorizaban a hacer una función, un número de funciones limitadas, ¿no? Y ahí una especie de manera de ejercer la censura. Tú no podías ir a muchos sitios con una obra. Y empieza la crisis, también empezamos algunos a necesitar algo más comprometido. Nos separamos un grupo de Arvide y fundamos Esperpento, que es una compañía ya con pretensiones manifestadas públicamente. Hicimos el manifiesto de Esperpento. Nuestro primer objetivo era elevar el nivel de los profesionales del teatro. El segundo era llegar a públicos normalmente separados de la cultura y de las actividades artísticas. Y después acabar creando un centro dramático, centros estables en nuestra comunidad. Es decir, trabajar para Andalucía y en Andalucía. Esa era la historia. Queríamos hacer buen teatro y llevárselo a la gente. Y eso era para nosotros el principio del cambio que tenía que haber, que era un cambio profundo del que nosotros éramos solamente un granito de arena. Empezaron a no querernos en la ciudad, lo cual era muy buena señal, ¿no? Porque estábamos haciendo algo que... ¿Por qué? ¿Por qué estos chiquillos se meten en estas honduras cuando lo que hay que hacer es esto que hemos dicho antes, alegría, 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 y no darle importancia a las cosas? Entonces, entramos en esa dinámica y empezamos a trabajar con sistemas de análisis de textos, empezamos a hablar de dramaturgia, de dramaturgismo, que en aquel momento quizás Zaragoza, Barcelona y nosotros éramos los únicos que hablábamos de eso, y en medio de esos análisis pues nos pusimos pesadísimos porque todo era estudiar, formarse, y había un texto que empezamos a trabajar que llevábamos 9 meses trabajando y todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en lo que queríamos hacer. Usábamos el sistema brechtiano. Los alemanes, ¿qué hacen estos alemanes si estamos en Andalucía? Entonces era todo un poco de ruptura. Y a la vez que usábamos el sistema brechtiano para analizar esa obra, que nos llevaba 3 horas todos los días de intensas discusiones y de mucho aprendizaje, diariamente a las 3 o 3 y media de la tarde hasta las 5 y media o las 6, durante 3 horas nos juntábamos 4 actores que eran Antonio Andrés La Peña, Roberto Quintana, Mariana Cordero y yo, en el salón de ensayo. Los demás venían después. Y con la dirección de José María Rodríguez Buzón empezamos a hacer un espectáculo que se llamaba Cuento para la hora de acostarse. Marcó un antes y un después también en mi vida, porque de pronto descubrimos que
4 actores podían llevarse al público de calle y nos podían tal vez permitir profesionalizarnos y convertirnos ya en una compañía. De pronto nos llegaba el comentario de profesionales que decían, a ver qué han hecho estos niños, vamos a verlo, porque el teatro se estaba empezando a llenar con este tipo de actores nuevos que hacían espectáculos que no eran los habituales, ¿no? Aquello empezó a despertar conciencias también en Madrid. Llegó un momento en que una ley para, no sé, quizá para ejercer la censura, porque este teatro que estaba apareciendo estaba demasiado salido de madre, hubo una ley o una disposición que decía que para que pudiéramos actuar en un teatro, todas las compañías tenían que tener un número mínimo de gente profesional, es decir, de gente con carrera, de actores. Y entonces decidimos ir a la Escuela de Arte Dramático y examinarnos todos por libre en 2 días. Salimos todos actores profesionales exactamente con 3 o 4 días de escuela. Imagínate el nivel que tenía en aquel momento y la consideración social que tenía la enseñanza de la actuación. No solo eso, sino que nos examinamos los actores presentando escenas de nuestros espectáculos, es decir, no tuvimos que prepararnos nada. Pero es que además nuestros acompañantes, novias, novios, maridos, primos y gente que estaba de paso, que se sabían las escenas de memoria, también se examinaron, porque la matrícula era baratísima y algunos salieron actores y no se habían subido al escenario en su vida. En el año 73, la compañía Esperpento se divide también. Aparecen como 2 líneas de trabajo que en aquel momento no estábamos conformes y se funda Teatro del Mediodía. Cuando la democracia empieza a tener una cierta presencia, una cierta realidad, entonces es un momento de reconciliación, es un momento de encontrarnos y dijimos, bueno, vamos a juntarnos otra vez a 2 compañías y vamos a renovar los votos, ¿no?, de la época. Es decir, vamos a intentar establecer algo, hacer algún teatro estable en Sevilla que se convierta en un teatro que habla de nuestra realidad andaluza, ¿no?, y que sea un germen para el futuro, con lo mismo que estaban los centros dramáticos nacionales, etcétera, ¿no? Lo hicimos, montamos teatro de repertorio, pero se ve que la ciudad no tenía ganas de que incordiáramos más de la cuenta, y entonces, bueno, unas campañas en contra, tal y cual, y se produjo una especie de diáspora de los miembros de Esperpento Mediodía. Esperpento siguió, pero ya en otra línea, con otra temperatura, y algunos nos fuimos. Yo decidí irme a Madrid, porque estaba ya muy agotado de estar aquí y de que no se nos diera la cancha suficiente. Colega, ¿le importaría que le acompañáramos un momento? En Madrid fue la felicidad también, yo he sido feliz en todas partes. Fue la felicidad, hice teatro, cine, televisión, hasta una crítica de teatro hice para la revista Primer Acto. Mi amigo Roberto Quintana también se vino. Nos llamó Paco Nieva para hacer La señora Tártara, un montaje de Nieva, o sea, una locura extraordinaria, surrealista. Y entonces Roberto y yo hicimos una pareja, se llamaban Cambicio y Denario, que eran 2 personajes que trabajaban mucho con el cuerpo, ¿no? O sea, nuestra especialidad, lo que habíamos desarrollado aquí en Sevilla, para hacer que el actor se expresara de una manera integral, no solamente con la buena dicción de un texto que se han aprendido y prácticamente con un cuerpo que no tiene vitalidad, sino que nosotros trabajamos con todo el cuerpo. Paco Nieva nos llamó para eso, para hacer un trabajo en el que teníamos peleas de espadas, y en sus memorias nos cita especialmente como aquellos 2 andaluces que, ¿sabe?, y con un elogio muy bonito, y llamaba la atención. Si eran personajes que no eran precisamente los principales, llamó la atención. Bueno, Madrid fue un encanto. Cuando llega la democracia, entre comillas, nos quedamos sin enemigos, ¿no? Entonces hay que modificar el teatro que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y mucha gente empieza a sentir deseos de entrar en la enseñanza, tal vez para reorientarse en este mundo. La democracia, a pesar del 23F, ya ha habido primeras elecciones. Ya tenemos ayuntamientos y diputaciones con color político. Entonces Amparo Rubiales, que había sido de Esperpento, la primitiva Antígona de la primera función que hicimos, Amparo Rubiales es vicepresidenta de la Diputación de Sevilla. Y José María Rodríguez Buzón, el primer director de Esperpento, va a verla y le dice, ¿por qué no aprovechamos que ahora estamos en las instituciones y propones tú una escuela de teatro? Amparo, pues,
dice, vamos a hacer un instituto del teatro. Buscan a la gente, José María busca a sus viejos compañeros de esperpento, viejos en aquel momento teníamos 30 y pocos años, y a mí va a buscarme a Madrid, me dice, se va a hacer el instituto, ¿te vienes? Y yo digo, claro, es que me acuerdo mucho, me emociona un poco. ¿Te vienes? Y digo, pues claro que sí, claro que sí. Es que es eso. Nosotros teníamos una idea de lo que tenían que ser los actores. Empezamos a hablar del actor integral. O sea, que yo era muy pretencioso, pero tenía sentido. Es decir, el actor integral, el actor que sabe cantar, que baila, que toca un instrumento, que estudia música, que trabaja la voz, trabaja el cuerpo, pantomima, interpretación, dramaturgia. Te he hecho un poco el resumen, historia del teatro, casi de las asignaturas que había. Entonces, aquello, dijimos, hacen falta 30 horas semanales para que se pueda uno formar de una manera tan amplia. Y nada, convocamos eso y se nos presentan 110 o 120 aspirantes y se forma el primer grupo. A partir de ahí, 18 años de enseñanza. Han salido 180 alumnos del Instituto del Teatro con la formación completa. Siempre he pensado que tenemos un nivel de ocupación, entre comillas, de éxito, entre comillas, entre esos 180 alumnos bastante elevado, porque está Paco Tous, está Paco León, está Maite Sandoval, Julián Villagrán, Alex O'Doherty, Belén López, Cuca Escribano, José Luis García Pérez, por favor, que gran amigo al que yo he dirigido ya en varios espectáculos, que además forma parte del AISE. De la observación de la vida diaria. Fueron 18 años en los que dirigí, bueno, porque mi faceta de director también ha sido larga y profunda e intensa y otra fuente de disfrute extraordinario. Y después volví porque cerraron la escuela y había que reiniciar el trabajo. Y además fue para mí muy interesante y muy excitante porque de pronto yo de tener 30 y pocos años y ser un chiquillo, de pronto tenía 20 años más y me había convertido en una persona mayor. Tuve que aprender a ser la persona mayor también delante de las cámaras y en el escenario. No es lo mismo que tú sabes, que te comportes como, entre comillas, un galán que corre y salta, que un señor ya más asentado que tiene hijos. A mí el primer papel que me dieron en una serie en Plaza Alta fue de padre. Entonces yo dije, madre mía, yo haciendo de padre. Me dejé el bigote y me poner cara de que una persona respetable. Y yo por dentro me estaba riendo, claro. Ahora hago de abuelo y de otras muchas cosas inconfesables, como por ejemplo que tengo Alzheimer, como por ejemplo que me he muerto y vuelvo a ver más allá. Es cruel la profesión con nosotros, porque son los directores los que te miran y dicen, hijo, tú hazme de abuelo, pero lo demás no, ya no estás para eso. Y es mentira, porque estoy para eso y para mucho más. Veamos. Lo del motín en la cárcel fue una encerrona para matar a mi hijo. No entiendo qué tiene que ver una cosa con otra. Necesito su ayuda. Por supuesto que le voy a ayudar. ¿Cómo no voy a creer en poderes y en meigas? Estoy seguro de que le va a dar un gran escarmiento a ese cantamañanas de Houdini y a todos esos bárbaros americanos del norte. España necesita de jóvenes como usted, de héroes que demuestren al mundo que este no es solo un país de furia y llanto, un corral de beatas y mortaja, un esperpento. Y tengo cosas bonitas que me siguen pasando. Afortunadamente ahora, no sé dentro de cuánto, pero se estrena una película que he rodado en Jaén. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar solo en la vida? Pues sí. Cuentan una historia que pasó realmente en el pueblo. Pero yo tengo a Luna. ¿Quieres un perro? ¿Quieres que te busque un perro? Por dentro soy un chiquillo. Y esto tiene que ver mucho con los actores somos niños que no queremos dejar de jugar. Los talleres de máscaras contemporáneas han sido la gran aventura de mi vida.
Ahí se concreta un poco todo, mi estética, mi manera de ser actor, lo que yo quiero contarle a los actores. Uno de los grandes impactos en mi vida fue la aparición del Piccolo de Milán, Piccolo Teatro de Milán, que trae una especie de recital explicando las máscaras de la comedia del arte. Arlequino, Pantalone, Brighella, Colombina, el Viejo, el Capitán. Vinieron aquí a Sevilla porque las trajimos nosotros. Yo presentaba las máscaras y salía Ferruccio Soleri, que es el gran arlequino de esta época, del siglo XX. Es impresionante el efecto que a mí me produjo, esos tres tipos que manejaban el cuerpo con una destreza extraordinaria. Yo, un actor que tenía cierta facilidad y sobre todo mucha afición por hacer que todo mi cuerpo participara de mis personajes, ¿no? Tuvimos un pequeño curso con Ferruccio Soleri en el que le preguntamos ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo Giorgio Strehler ha hecho? Y nos dijo, copiando los grabados antiguos. Entonces yo sentí que me habían dado permiso para copiar a Ferruccio Soleri. Con el tiempo, en Esperpento, hicimos un espectáculo copiando exactamente lo que habíamos aprendido con el Arlequino, l'amore e la fame. Yo dirigí el ¿Qué negocio no es estafa?, que es un texto de Goldoni, donde aparecían todas estas máscaras y más, que fue un gran espectáculo. Yo hice el Arlequino. Hicimos más de 150 funciones. Esto fue en el año 73 o por ahí. 10 años después, en el Instituto del Teatro, digo hacer un taller. Y lo que digo, voy a hacer la comedia del arte que yo aprendí y ellos la van a copiar de mí. Sencillamente así. Entonces hice un taller que tuvo mucho éxito y a partir de ahí ya se empezó a convocar taller de comedia del arte, se llamaba primero. Entonces yo lo que empecé a implementar un sistema de trabajo, un método de trabajo, o un procedimiento de trabajo, que no sé cómo llamarlo, en el que lo que hacía primero era enseñarle a los alumnos las máscaras clásicas de la comedia del arte. Y después intentar responder a la pregunta de ¿dónde están estas máscaras hoy día? ¿Quién es el Arlequino hoy día? ¿Quiénes son los Brighella? ¿Quiénes son los Pantalones? ¿Quiénes son las Colombinas? Tengo entre 400 y 450 máscaras, 400 450 personajes sacados a lo largo de 40 años de talleres que llevo. Pena me da, inocente, si todos los hombres son iguales. Primero te tienen así, cuando ya... como el gato te hacen y si te veo no me acuerdo, tonta joía, así te voy a dar que te quedas tan... Ana, con la que llevo viviendo y casado, últimamente no hemos casado, somos gente muy de orden, llevamos casados pocos años, pero viviendo 30 años juntos. Ella fue alumna mía en los cursos de máscaras. Sacó una máscara preciosa. Hizo la primera máscara negra. Yo le llamo máscaras negras a aquellas que no solo producen la risa de los espectadores, sino que hay momentos en que conmueven. Es decir, yo tengo también una de mis normas es, si quieres conmover a una persona, primero hazla reír. Cuando la haces reír, se relaja, ¿no? Entonces, al relajarse, ¡pum!, vas y le pegas el palito y los coges desconcertados y entonces la emoción fluye con más facilidad. Ella es actriz, bueno, y más cosas. Dirige cine, en fin, escribe guiones. Siguiendo a Viladot, aquel que presenta una deformidad en valgo del retropié, pronación. Yo soy muy soberbio, fíjate, y sobre todo que ella me corrija, sale ese machismo que tenemos en el fondo y que yo trato de controlar, pero me pone nervioso que me diga que no lo estoy haciendo bien. Touché. Una de las cosas que más nos une a lo largo con 30 años es que tenemos una comprensión del mundo y del teatro muy similar. Entonces podemos hablar, vemos un espectáculo, estamos viendo una función y si no nos gusta, hay una mirada entre los dos y ya sabemos lo que estamos pensando. Eso es el amor, supongo. ¿Puedo pasar? Pasa. Traigo tesoros. Ay. Bueno, sí, era guapísimo. Ahora ya, ahí no te conocía ahora yo lo he todavía. perdido. Mira, aquí yo te he conocido. Esa foto me inspira, así es como yo te conocí, esa foto me inspira a mí mucho respeto al profesor y a la persona que tenía mucho conocimiento del teatro en mi concepto en ese momento, ¿no? Y era verdad. Había mucho amor también en estas clases, que una foto, mira, que ha caído en las manos y me emociona porque es una de nuestras aulas, el aula 36. Entonces, pues, un momento de mucha revelación y para mí de mucho ponerme en contacto con algo que era maravilloso y aprender y descubrir también el placer de estar ahí, de estar en el escenario. Aunque tu taller fue la bomba de complicado de comprender.
Tú y yo estamos por el teatro juntos, ¿no? Si el teatro no estuviera entre nosotros... Aparte de por mi cuerpo. Hombre, por supuesto. Eso sin dudarlo ni un segundo, no, en serio, pero muchas cosas. Pero una cosa capital es el teatro, ¿no? Sino de qué íbamos a hablar tú y yo, si no fuera de teatro. Gracias, Aige, por haber defendido los derechos de los actores, por haber interpretado que nuestro trabajo debería quedar registrado no solo con nuestros personajes, sino con la narración de nuestras aventuras, felices o desgraciadas. Gracias por los programas de ayuda que tiene para los actores más necesitados y menos asistidos por estas pensiones que tan complicadas son en nuestra profesión. Gracias.